Siempre pensé que el sonido más doloroso del mundo era un grito, o una puerta cerrándose, o un insulto lanzado en plena discusión. Pero no. El sonido más doloroso del mundo es la risa de alguien que debería apoyarte, y en cambio te aplasta. ¿Tú? Estudiar. Se burló Marcos aquella tarde, con una carcajada que aún hoy me arde en el pecho. Por favor, Clara. Ni siquiera sabes encender bien el ordenador. ¿Vas a competir con gente joven? Me quedé quieta frente a él, sosteniendo el folleto del curso que había encontrado en el supermercado. Era un programa básico de administración, nada del otro mundo, pero para mí significaba algo. Un pequeño inicio, una puerta entreabierta. Solo quiero aprender, dije en voz baja. ¿Para qué? Me interrumpió. Tú ya tienes lo que necesitas. Una casa, comida y un marido que trabaja. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué soñar? No seas ridícula. Ridícula. Esa palabra se me clavó como un alfiler frío. Marcos tomó el folleto, lo dobló sin cuidado y lo dejó sobre la mesa. No te llenes la cabeza con tonterías. Ocúpate de la casa. Ahí sí que eres buena. Me di la vuelta para que no viera mi rostro arder. No de vergüenza, de humillación. Esa noche no pude dormir. Mientras Marcos roncaba a mi lado, yo miraba el techo oscuro, pensando en mis 38 años. 38. Demasiados para empezar, según él. Demasiados para soñar, según él. Demasiado tarde, según él. Pero dentro de mí había algo pequeño, casi invisible, que seguía respirando. Un resto de fuego, una chispa. Me levanté sin hacer ruido. Fui a la cocina. Desdoblé el folleto arrugado. Lo alisé con las manos como si estuviera curando una herida. La inscripción cerraba en 3 días. 3 días para decidir si seguir siendo la mujer que Marcos había moldeado o convertirme en la mujer que yo aún no imaginaba. A la mañana siguiente, él estaba de buen humor. A veces ocurría, pero incluso sus buenos días tenían sombra. ¿Qué harás hoy, Clara?, preguntó mientras se ajustaba la corbata. Limpiaré la casa. Prepararé la comida. Bien. Así me gusta. Cada quien en su lugar. Cada quien en su lugar. Yo en la cocina. Él en el mundo. Después de que salió, me quedé mirando la puerta. Sentí una punzada en el pecho. Pero no era tristeza. Era una revelación. Él tenía razón en una sola cosa. Cada quien debía estar en su lugar. El problema era que yo nunca había elegido el mío. Ese mismo día, después de limpiar la casa, caminé hasta el centro comunitario donde se ofrecía el curso. Mis manos temblaban. No sabía si por miedo o por emoción. Me atendió una mujer joven. ¿Quieres inscribirte? Sí, pero no estoy segura de ser buena para esto. Nadie empieza siendo bueno. Lo importante es empezar. Esa frase fue como una luz. Llené los formularios. Pagué con mis ahorros, los pocos que Marcos no controlaba, y guardé el recibo en el bolsillo interno de mi bolso, como si fuera oro. Al salir del centro, el aire parecía distinto, más liviano, más mío. No sabía dónde me llevaría ese curso, pero sabía una cosa. Estaba empezando a caminar sin pedir permiso. Los días siguientes fueron una doble vida. En casa era Clara, la esposa servicial, silenciosa, obediente. Pero por las tardes, cuando Marcos creía que estaba visitando a mi hermana o haciendo compras, yo asistía a clase. Me sentaba en la primera fila. Tomaba notas. Me equivocaba. Preguntaba. Aprendía. Había jóvenes de 20 años, madres solteras, hombres desempleados, gente que venía desde lejos. Todos tenían algo en común: el deseo de no quedarse donde estaban. Y por primera vez en mi vida, yo también pertenecía a ese grupo. Un día, Marcos encontró mi cuaderno de apuntes.
Entró a la cocina con él en la mano. ¿Qué es esto? Sentí que el estómago se me caía. Es algo que estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo? ¿Desde cuándo? Lo dijo como si aprender fuera un delito. Desde hace unas semanas. ¿A mis espaldas? No quería molestarte. ¿Molestarme? Clara, yo trabajo todo el día para mantener esta casa. ¿Y tú pierdes el tiempo en tonterías? Tonterías. Otra vez esa palabra. Me tomó del brazo, no fuerte, pero con desprecio. Si tuviera una esposa útil, no tendría que soportar estas ridiculeces. Respiré hondo. Y por primera vez, en vez de agachar la cabeza, lo miré. Directo, firme, silenciosa. Marcos se incomodó. ¿Qué es esa cara? Nada. Pues quítatela. No estás hecha para estudiar, Clara. Acepta tu realidad. Acepta tu realidad. Marcos no sabía que yo ya había aceptado algo. Mi realidad no tenía por qué ser la suya. Los días siguientes a aquella discusión fueron extraños. No en la casa esa seguía igual, sino en mí. Mientras lavaba los platos, repetía mentalmente las lecciones del curso. Mientras tendía la ropa, practicaba los atajos del teclado que había aprendido. Mientras Marcos hablaba de su jefe, de sus compañeros, de lo mucho que aportaba a la empresa, yo pensaba en hojas de cálculo, en presupuestos, en informes. Era como si mi mente hubiera empezado a abrir ventanas nuevas, ventanas que Marcos intentaba cerrar con sus burlas, pero que yo ya no podía ignorar. Una tarde, al salir del centro comunitario, la profesora se acercó a mí. Clara, ¿te puedo decir algo? Claro, tienes una capacidad increíble para organizar información. Tienes ojo para detectar errores que otros no ven. ¿Has considerado trabajar en administración cuando termines el curso? Me quedé muda. Trabajar, Joe, en una oficina, era un pensamiento tan lejano que me dio vértigo. No sé si podría. Claro que puedes. Solo necesitas práctica y confianza. Lo demás se aprende. Confianza. Esa palabra no la escuchaba hacía años, y sentirla dirigida a mí me hizo querer llorar y reír al mismo tiempo. El curso avanzaba y yo avanzaba con él. Dejé de dudar tanto. Empecé a levantar la mano. Me ofrecí para hacer ejercicios difíciles. Ayudé a otros compañeros. Y un día, sin darme cuenta, ocurrió algo que jamás pensé posible. Me sentí capaz. Mientras tanto, Marcos parecía estancado en su propia rutina. Cada día volvía a casa más frustrado, más irritable. Mi jefe cree que soy prescindible, decía. ¡Prescindible! Con todo lo que hago. Yo lo escuchaba en silencio. Antes habría intentado consolarlo. Antes habría dicho: no te preocupes, eres bueno. Ya verás que todo mejora. Pero ahora sabía que Marcos no quería soluciones. Quería admiración. Una admiración que ya no podía darle. Y él lo notó. ¿Qué te pasa, Clara? Estás rara. Ya ni me preguntas cómo me va. Te escucho. No es lo mismo. Antes me valorabas más. Antes yo era otra. Marcos frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? Nada. Clara, te advierto una cosa. ¿No me gustan los cambios? Mantén los pies en la tierra. Pero yo ya no tenía los pies en la tierra. Los tenía en un camino que él desconocía. Un día, al finalizar la clase, la profesora anunció: la empresa de uno de nuestros patrocinadores necesita asistentes administrativos para prácticas prelaborales. Si alguien desea postularse, venga conmigo al final. Sentí una corriente eléctrica recorrerme el cuerpo. ¿Postularme? ¿Yo? Me quedé sentada, mientras otros compañeros se acercaban emocionados. Mi corazón latía fuerte. Demasiado fuerte.
La profesora me miró desde el otro extremo. Clara, ¿tú no quieres postular? Tragué saliva. No sé si estoy lista. Nadie está listo cuando empieza algo grande. Esa frase me empujó. Me levanté. Caminé hacia ella. Entregué mi nombre. La profesora sonrió. Bienvenida a tu primer paso. Mi primer paso. El primero de mi vida adulta. Guardé la noticia en silencio durante una semana. No lo conté en casa. No lo celebré en voz alta. No compré nada especial. Pero por dentro, había una mujer renaciendo. Una mujer que Marcos nunca imaginó. 2 semanas después, recibí un correo. Lo abrí con manos temblorosas. Felicidades. Has sido seleccionada para la entrevista de prácticas. Se me cayó el móvil al suelo. ¿Yo? ¿Seleccionada? ¿Yo? La mujer que no servía para estudiar, la que debía quedarse en la casa, la que no tenía cabeza para nada serio. Me llevé una mano a la boca para no soltar un grito. Sentí que el mundo se abría como una puerta enorme. Y yo estaba lista para cruzarla. Esa tarde, Marcos llegó más molesto de lo habitual. Mi jefe me llamó la atención delante de todos. Dice que no estoy rindiendo. No tiene idea de lo que aporto. Quería compasión. Quería que yo dijera que él era el mejor. Quería que yo fuera la sombra cómoda a la que estaba acostumbrado. Ya no podía dársela. ¿Qué vas a hacer al respecto? Pregunté. Tranquila. ¿Cómo que qué voy a hacer? Nada. Ese hombre no sabe lo que hace. Un día verá lo que pierde. Se sirvió una cerveza y se dejó caer en el sillón. Clara, ¿por qué no eres más como antes? Porque antes no vivía. ¿Cómo? Estaba en pausa. Ahora ya no. Marcos me miró con una mezcla de desconcierto y miedo. ¿Me estás diciendo que vas a cambiar de vida? No. Menos mal. Ya cambié. Y por primera vez, él lo sintió de verdad. Esa noche, antes de dormir, escondí el correo en una carpeta segura. Sabía que Marcos jamás aprobaría mi entrevista. Sabía que intentaría sabotearla si podía. Pero también sabía esto. La vida que estaba construyendo ya no podía detenerse, ni siquiera por él. Y faltaba muy poco para que Marcos descubriera que la mujer que había subestimado durante años estaba a punto de convertirse en algo que él jamás había imaginado. El día de la entrevista amaneció frío, aunque fuera de temporada. O quizá no era el clima, quizá era mi miedo, recorriéndome la piel. Me levanté más temprano de lo habitual. Marcos aún dormía, roncando con la boca entreabierta. Lo miré unos segundos. Durante años, ese hombre había sido mi mundo. Ahora, era solo una parte de mi historia, una parte que ya no decidiría mi final. Fui al armario y saqué la ropa más formal que tenía. Una blusa blanca casi nueva, un pantalón oscuro, unos zapatos que me apretaban un poco, pero me hacían sentir distinta. Frente al espejo, ajusté bien la blusa. No me veía joven, no me veía moderna, pero me veía decidida. Y eso nunca lo había visto antes en mi reflejo. En la cocina, preparé el desayuno como siempre. Café para él, té para mí, tostadas, huevos revueltos. Marcos entró, medio dormido. «Huele bien», dijo, sentándose. ¿Algún motivo especial? No, solo quería dejar todo listo. Hoy voy a salir más temprano. Levantó la vista. ¿Salir? ¿A dónde? A ver a mi hermana. ¿Otra vez con tu hermana? Rodó los ojos. No entiendo qué tanto hablan ustedes dos. No respondí. Era más fácil dejarle creer esa versión. La mentira tenía un sabor amargo, pero la verdad sería mortal para mis planes. Marcos tomó su taza. Hoy tengo reunión con el jefe. Seguro va a querer reclamarme otra vez. Si supiera todo lo que hago, lo escuché, pero ya no me perdía en su discurso.
Había aprendido a estar presente sin desaparecer dentro de sus quejas. Haz lo mejor que puedas, dije simplemente. Él frunció el ceño. Antes me decías que era el mejor. ¿Ya no lo crees? Lo miré con calma. Creo que eres capaz de más. Depende de ti demostrarlo. Marcos apartó la mirada, molesto. No sabía que, en pocas horas, nuestras vidas empezarían a girar en direcciones opuestas. Salí de casa con el corazón golpeándome el pecho. Tenía los documentos del curso, mi currículum sencillo y la dirección escrita en un papel. La empresa quedaba en una zona de oficinas donde casi nunca había estado. Edificios altos, gente apresurada, mochilas, portafolios, tacones sonando en las aceras. Yo me sentía fuera de lugar, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí susurraba: este es el mundo que también puede ser tuyo. Llegué a la recepción. Buenos días. Vengo a la entrevista de prácticas administrativas, dije, con la voz un poco temblorosa. Nombre, por favor. Clara López. Me dieron un pase de visitante y me indicaron el piso. Cuando el ascensor se cerró, me miré en el reflejo metálico. No te eches atrás ahora, me dije en voz baja. Has sobrevivido a cosas peores que una entrevista. La sala de espera estaba llena de gente más joven que yo. Trajes bien ajustados, carpetas plastificadas, móviles de última generación. Yo llevaba mi bolso sencillo y un currículum impreso en casa. Por un momento, la inseguridad me golpeó. Ridícula. Escuché la voz de Marcos en mi cabeza. ¿Vas a competir con gente joven? Sentí que me ardían los ojos. Entonces, respiré hondo. Pensé en todas las noches estudiando, en los ejercicios corregidos, en la profesora diciéndome que tenía talento. No había llegado hasta allí para huir. Me llamaron por mi nombre. Entré en una oficina luminosa. Detrás del escritorio estaba un hombre de unos 50 y tantos, con gafas rectangulares, expresión seria, pero no dura. Siéntese, Clara, dijo. Soy el señor Herrera, director de la empresa. Director, no un simple entrevistador. El jefe directamente. Tragué saliva. Muchas gracias por recibirme. Así que vienes del programa del centro comunitario, dijo revisando unos papeles. Tu profesora habla muy bien de ti. Eso me dio un impulso. He aprendido mucho en poco tiempo. Y quiero seguir aprendiendo. Veo que no tienes experiencia previa en oficinas. No, señor. ¿Qué has hecho hasta ahora? He llevado una casa durante casi 20 años. Organización, presupuestos, horarios, compras, solución de problemas. Sonreí levemente. No figura como experiencia administrativa, pero se parece bastante. El señor Herrera me miró por encima de los lentes. Y por primera vez, alguien no se rió. Asintió, interesado. Tiene más razón de la que cree. Seguimos hablando. Me preguntó por qué quería trabajar. No le hablé de Marcos ni de sus burlas. Le hablé de mí. Porque estoy en una edad en la que muchos creen que ya es tarde. Pero yo he descubierto que, si sigo donde estoy, lo que realmente se acaba soy yo. El silencio se llenó de algo denso, pero no incómodo. El señor Herrera dejó el bolígrafo sobre la mesa. Clara, la sinceridad también es una habilidad, y usted la tiene. Luego, me hizo algunas preguntas técnicas. Respondí como mejor pude. Cometí un par de errores, lo noté en su mirada, pero también supe explicar cómo los corregiría. No era perfecta, era real. Al final de la entrevista, el señor Herrera se recostó en la silla. Voy a ser directo, dijo. Los otros candidatos tienen más manejo de programas, más experiencia, más currículum. Sentí que el corazón se me caía. Lo entiendo, murmuré. Pero usted tiene algo que ellos no tienen. Levanté la vista, confundida. Tiene hambre de aprender, y tiene algo que valoro mucho. Sabe de responsabilidad, de esfuerzo,
de empezar desde abajo. Eso no se enseña en ningún curso. Se quedó en silencio unos segundos. Si usted está dispuesta a trabajar duro y a seguir formándose, me gustaría ofrecerle la plaza de prácticas. No procesé la frase de inmediato. ¿A mí? ¿A usted? Clara. Algo dentro de mí se rompió. Pero esta vez no era dolor, era la jaula. Sentí los ojos llenos de lágrimas. Sí, claro que sí. Estoy dispuesta. El señor Herrera sonrió levemente. Empiece el lunes. Será un horario parcial al principio. Veremos cómo se adapta. Salí de la oficina casi flotando. Había llegado como ama de casa insegura. Salía como asistente en prácticas. Y ni Marcos, ni nadie sabía lo que acababa de pasar. Mientras esperaba el ascensor, tuve un pensamiento fugaz. No sabía aún cómo era el jefe de Marcos. Nunca le presté atención a ese detalle. Pero pronto, muy pronto, el destino iba a mostrarnos que el mundo es muy pequeño cuando los roles están a punto de invertirse. El lunes llegué a la oficina con el estómago revuelto. Llevaba un cuaderno nuevo, mi bolso sencillo y un miedo que me acompañaba como sombra. Pero también llevaba algo que nunca había tenido, una oportunidad. La recepcionista me indicó dónde sentarme. Mi escritorio era pequeño, cerca de una ventana enorme por donde entraba una luz cálida. Me senté. Toqué el teclado. No sabía todo, pero sabía suficiente para empezar. Y eso bastaba. Poco después, apareció el señor Herrera con una carpeta. Bienvenida, Clara. Hoy empezarás con tareas básicas. Correos, organización de archivos, revisión de datos. Perfecto. Tranquila. Te iremos guiando. Su tono no era condescendiente, era profesional, respetuoso, algo que no había sentido en años. A la hora de revisar documentos, me di cuenta de que tenía un ritmo natural. Ordenar, clasificar, revisar, todo lo que hacía en casa durante años. Ahora tenía un nombre diferente: eficiencia. El señor Herrera pasó detrás de mí y se detuvo. ¿Ya revisaste todo ese lote? Sí, señor. Encontré 2 errores en las fechas. ¿2? ¿En tan poco tiempo? Creo que los empleados anteriores no cruzaron bien la información. Bien visto. Vi en sus ojos una chispa de aprobación, una que nunca había visto en los ojos de Marcos. Al salir de la oficina esa primera tarde, sentí algo raro. No quería irme. Ese lugar, lleno de papeles, pantallas y teléfonos sonando, era el primer espacio donde nadie me decía ridícula. Cuando llegué a casa, Marcos ya estaba en la sala, tirado en el sillón. ¿Dónde estabas?, preguntó sin apartar la vista del televisor. Con mi hermana. ¿Otra vez?, refunfuñó. No sé qué harán tantas horas. Me acerqué a la cocina. Dejé el bolso. Serví agua. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz salió tranquila. ¿Cómo te fue con tu jefe? Marcos bufó. Ese hombre es un inútil. Hoy volvió a hacerme quedar mal delante de todos. Y todo por un informe mal hecho. Pero no era mi culpa. Lo miré en silencio. Antes habría intentado calmarlo. Ahora solo escuchaba, sin absorber su furia. Quizá deberías ser más cuidadoso con los detalles, dije. No necesito que me digas cómo trabajar. Me di la vuelta sin responder. Marcos me miró, desconcertado. No entendía qué estaba cambiando en mí, pero algo cambiaba. A cada minuto, los días siguientes fueron un descubrimiento. En la oficina, me asignaban tareas más complejas: revisión de presupuestos, corrección de tablas, preparación de documentos. Me equivocaba, pero aprendía rápido, más rápido de lo que yo misma imaginaba. Y Herrera lo veía. Clara, tu progreso es notable. Gracias. Sigue así.
La empresa necesita gente como tú, gente como yo. Nunca pensé que esa frase sería para mí. En casa, en cambio, Marcos estaba más irritable que nunca. «Llegas cansada», dijo una noche. «No entiendo qué haces en casa de tu hermana. ¿Se te ocurre cocinar antes?» «Aunque sea», respiré hondo. «No estoy todo el día libre, Marcos». «¿Y qué haces? ¿Salir de compras?» «Ya podrías ponerte las pilas un poco». Lo miré despacio. Antes, esa frase me habría dolido. Ahora, me daba risa interna, porque yo sabía algo que él no sabía. Yo sí me estaba poniendo las pilas, solo que no en la dirección que él quería. Marcos frunció el ceño. «Clara, estás diferente. Ya no eres dócil. ¿Qué te pasa?» «Estoy creciendo». «¿Cómo que creciendo?» «En cosas que tú no podrías entender». Marcos apretó la mandíbula. «Más te vale no estar metiéndote en problemas». Me di la vuelta. No tenía idea de que el problema, para él, estaba a punto de venir desde el lugar más inesperado. Una tarde, Herrera pidió que me quedara un rato más. «Clara, quiero enseñarte algo. Es un informe importante para la dirección general. Necesito a alguien meticulosa». Sentí un orgullo extraño. Cuando Herrera abrió la puerta de la sala de reuniones, vi un nombre escrito en el panel electrónico. «Presentación al director general. Señor Roberto Medina». Medina. Ese apellido me sonó raro. Cuando el señor Herrera vio mi expresión, dijo: «¿Lo conoce?» «No, solo me pareció familiar». Y entonces lo entendí. Ese apellido era el que Marcos repetía siempre. «¿Medina?» Su jefe. El jefe al que tanto criticaba. El jefe que no sabía valorar a nadie. El jefe que lo tenía cruzado. Ese jefe. El hombre para quien yo estaba a punto de preparar un informe crucial. El destino, con su ironía perfecta, estaba empezando a mover las piezas. Y yo no sabía aún que ese informe sería la primera grieta visible en el mundo de Marcos. La primera, pero no la última. Durante la semana siguiente, mi trabajo empezó a tomar un rumbo inesperado. Herrera me llamaba cada vez más a su despacho, no para corregirme, sino para confiarme tareas que antes solo delegaba a asistentes con años de experiencia. Un día, incluso me dijo: «Clara, tu forma de ver los números es precisa, limpia. No todo el mundo tiene ese ojo». Ese ojo. Esas dos palabras me acompañaron como un pequeño orgullo escondido, porque durante años Marcos había dicho justo lo contrario. «Eres torpe, no ves los detalles, no sirves para cosas importantes». Daba la impresión de que mi vida se había dividido en dos mundos, uno donde me apagaban y otro donde empezaban a encenderme. Un jueves por la tarde, Herrera me entregó una carpeta azul. «Quiero que revises esto con calma», dijo. «Es un informe de rendimiento de uno de los departamentos. Algo no cuadra y aún no sabemos qué es». «Claro, señor». «Y Clara». «Sí, confío en tu criterio. Si ves algo extraño, dímelo directamente». Esa frase me golpeó en el pecho. «Confío en tu criterio». Era algo que jamás había escuchado en mi propia casa. Me llevé la carpeta a mi escritorio. Cuando la abrí, me quedé congelada. En la portada, en letras claras, decía: «Informe de rendimiento. Departamento de Ventas. Supervisor. Marcos D. López». Marcos, mi esposo. Sentí como la sangre se me iba a los pies. No llevaba ni un mes trabajando allí, y ya tenía en mis manos algo que podía cambiarlo todo. Me incliné un poco hacia la pantalla para que nadie notara mi reacción. Respiré hondo. Conté hasta 5. Tenía dos opciones: apartar la carpeta y pedir otra tarea. Hacer mi trabajo
como si no conociera al supervisor del informe. Elegí la segunda, porque por primera vez en mi vida no iba a proteger a Marcos de sus propios errores. Leí las primeras páginas. Ventas inconsistentes. Objetivos no cumplidos. Clientes perdidos. Informes duplicados. Fechas mal puestas. Gastos injustificados. Mi corazón se aceleró. No era un pequeño error. Era un patrón. Un desorden completo. Y entre líneas, comencé a ver algo que me heló. Marcos estaba mintiendo en cifras, no en cantidades enormes, pero sí lo suficiente como para disimular su bajo rendimiento. De repente, todas sus quejas en casa cobraron sentido. Mi jefe no me valora. Me tiene manía. No ve lo que hago. Sí lo veía. Lo veía demasiado. Guardé la carpeta, respiré hondo y toqué la puerta del despacho de Herrera. Adelante. Señor, ya revisé una parte del informe y hay inconsistencias. Varias. Graves, digamos que repetidas. Eso lo hace peor. Tomó la carpeta. Abrió las páginas que yo había marcado con notas adhesivas. Su ceño se frunció. Bien visto, Clara. Gracias. Esto confirma lo que sospechábamos. El director general lo quiere revisar personalmente. Sentí una punzada en el estómago. ¿El señor Medina? Sí. Tendrás que acompañarme mañana para explicarle los puntos exactos. Mi garganta se secó. Acompañarlo. ¿A explicar? Delante del jefe de Marcos. El destino no estaba jugando. El destino estaba preparando una escena. Volví a casa esa tarde, con la carpeta aún latiendo en mi cabeza. Marcos estaba en la cocina, molesto, como siempre últimamente. Hoy ese imbécil de Medina volvió a humillarme. Me pidió revisar un informe que seguramente estaría incompleto. ¿Qué sabrá él? Sentí un escalofrío. Quizá vio algo raro, dije con calma. Él siempre ve algo raro. Ese hombre tiene algo personal contra mí. Lo miré en silencio. No era personal. Era evidente, pero él aún no lo sabía. Durante la cena, me observó detenidamente. Estás muy callada, Clara. Solo cansada. ¿Cansada de qué? Si solo fuiste a ver a tu hermana. Me limpié las manos en una servilleta. Marcos, tú no sabes todo lo que hago, ni quiero saberlo. Esa frase, dicha con desprecio, fue más liberadora de lo que él imaginó, porque me recordó algo. Mi vida tenía dos capas. Él solo veía la que le convenía. La otra estaba creciendo lejos de su control. Esa noche, mientras él dormía, abrí mi cuaderno de notas del curso. Repasé cada ejercicio, cada corrección, cada aprendizaje. Mañana iba a enfrentarme al jefe de Marcos. No como su esposa silenciosa, sino como asistente en prácticas. Como alguien capaz, como una mujer distinta. Y supe que el mundo estaba a punto de girar. No de golpe, no con ruido, sino con la precisión lenta y fría de un reloj que marca el inicio de una nueva hora. Y en esa hora, yo ya no iba a ser la sombra de nadie. A la mañana siguiente, llegué a la oficina antes que todos. Había dormido poco, pero mis manos no temblaban. Había un extraño equilibrio dentro de mí, miedo y fuerza al mismo tiempo. A las 9 en punto, Herrera salió de su despacho. Clara, ven conmigo. El director general quiere revisar el informe ahora mismo. Sentí un ligero vuelco en el estómago. No porque temiera fallar, sino porque sabía quién era el director, el jefe de Marcos, el hombre cuya opinión decidía el destino de mi marido. Caminé detrás de Herrera por el pasillo largo que llevaba a la sala ejecutiva. Cada paso sonaba como un latido. Cuando entramos, lo vi. Un hombre de traje gris oscuro, cabello perfectamente peinado, mirada firme. No era intimidante, era
Seguro. Ese tipo de seguridad que se gana trabajando, no gritando. Herrera rompió el silencio. Señor Medina, ella es Clara. Es la asistente que revisó el informe. Mucho gusto, dijo él. Gracias por venir tan rápido. Extendió la mano. Se la estreché. Sus ojos se fijaron en mí. Un segundo más de lo normal. ¿Clara López? Sí, señor. Bien, empecemos. No reconoció mi apellido. No registró nada. Para él, yo era una trabajadora más. Una trabajadora a la que estaba a punto de escuchar con atención. Extendieron el informe sobre la mesa. Herrera me indicó dónde colocar mis notas. Medina hojeó las páginas marcadas. Veo que identificaste varias inconsistencias. ¿Puedes explicármelas? Respiré despacio. No como Clara la esposa, sino como Clara la profesional. Sí, señor. Aquí señalé una tabla. Los gastos operativos no coinciden con los reportes semanales. Hay duplicación de cifras y fechas salteadas. Medina asintió lentamente. Continúa. En la página 6, las ventas aparecen infladas. Cruzamos los datos con el archivo original del sistema y encontramos diferencias. ¿Diferencias de cuánto? Entre un 12 y un 17%. Medina levantó la mirada. Sorprendido. Eso no es un error menor. No, señor. Por eso anoté cada caso. ¿Tú sola hiciste esta revisión? Sí. El silencio se volvió pesado, pero no incómodo. Era un silencio de respeto. Finalmente, Medina habló. Trabajo impecable, Clara. Trabajo impecable. Venía del hombre que Marcos temía y criticaba todos los días. Gracias, señor, respondí con una serenidad que ni yo sabía que tenía. Herrera intervino. Creemos que esto explica por qué el departamento ha bajado su rendimiento los últimos meses. Medina golpeó suavemente la carpeta con los dedos. Lo sospechaba, pero necesitaba pruebas claras. Y las has dado. Luego miró a Herrera. Quiero una reunión con el supervisor del departamento esta tarde. Y Clara, me giré hacia él. Quiero que estés presente. Necesito que expliques tus hallazgos directamente. Sentí un impacto en el pecho. Yo, presente, en una reunión con Marcos, no sabía si reírme del destino o asustarme de su precisión. Con gusto, señor, respondí. Volví a mi escritorio con una mezcla de vértigo y determinación. A mediodía, revisé mi correo. Había un mensaje breve. Reunión a las 16. Sala 3B. Asisten. Director General, Herrera. Supervisor Marcos López. Asistente Clara López. Leí 3 veces la última línea. Clara López. Marcos López. En la misma sala, de igual a igual. Nadie sabía que compartíamos apellido, y no pensaba explicarlo. No era necesario. Cuando regresé a casa para comer, Marcos estaba sentado en la cocina, enfadado como siempre. Ese idiota de Medina pidió una reunión urgente. Seguro quiere culparme otra vez. Mi corazón dio un salto. ¿A las 4? Pregunté con naturalidad. Sí. ¿Cómo lo sabes? Lo mencionaste hace unos días, mintiendo sin parpadear. Marcos refunfuñó. Ese hombre es obsesivo. Encuentra errores donde no los hay. Apreté los labios para contener la verdad. Él no tenía idea de lo que le esperaba esa tarde. No sabía que el informe ya había hablado por él. No sabía que su jefe tenía pruebas. Y lo más irónico, esas pruebas las había encontrado yo. A las 15:30 ya estaba en la sala 3B. Herrera se acomodaba unos papeles. Medina revisaba correo en su tablet. Yo me senté en silencio, profesional, serena, distante. A las 16:01, la puerta se abrió de golpe. Marcos entró. Respiré, firme, inmóvil.
Sus ojos pasaron por Medina, por Herrera, luego me vieron a mí. Y en un segundo, lo entendió todo. Sus pupilas se abrieron, su rostro perdió color, su mano dejó caer la carpeta que llevaba. Y yo, sin moverme, sin romper mi postura, pensé, bienvenido al único lugar donde ya no puedes esconderte detrás de mí. Marcos parpadeó 2 veces, como si lo que veía fuera un malentendido. ¿Clara?, susurró, sin poder contenerse. Nadie respondió. Herrera solo levantó una ceja. Medina lo miró con calma profesional. «Siéntese, señor López», dijo el director general. «Tenemos varias cosas que revisar hoy». Marcos tragó saliva. Recogió la carpeta del suelo con torpeza y se sentó frente a ellos. Yo estaba a su izquierda, un poco más atrás, con el informe abierto. Pero esta vez no era su esposa. Era la asistente que se había ganado el derecho a estar en esa mesa. Medina habló primero. «Señor López, hace meses venimos observando ciertos problemas en el rendimiento de su departamento». Marcos intentó recomponerse. «Con todo respeto, señor, el mercado está difícil. Yo hago lo que puedo, pero hay factores que no dependen de mí». Su discurso, el mismo que yo había escuchado 1000 veces en la cocina de nuestra casa, pero aquí no sonaba igual. «No estamos hablando de factores externos», lo interrumpió Medina. «Estamos hablando de cifras internas». Señaló los documentos. «Esta es Clara, la asistente que revisó sus informes». Marcos me miró, perdido. Yo no desvié la mirada. Ella detectó varias inconsistencias. Y quiero que las escuche de su propia voz. El corazón me latía fuerte, pero mi voz salió clara. En los últimos reportes trimestrales dije: «Hay diferencias significativas entre los datos registrados en el sistema y los que aparecen en sus informes finales». «¿Diferencias de qué tipo?», preguntó Medina, mirándome, no a Marcos. «Incremento injustificado de ventas, gastos que no corresponden a las fechas, duplicación de cifras y cambios en las tablas que no se reflejan en el sistema original». Sentí la mirada de Marcos clavada en mí. Pude escuchar perfectamente lo que pensaba. «Cállate, detente, defiéndeme». Pero no estaba ahí para eso. «¿Tiene algún comentario, señor López?», preguntó Medina. Marcos se aclaró la garganta. «Debe haber un error. Quizá alguien modificó los datos después de que yo entregara los informes. O puede que el sistema tenga fallos». Medina me miró de nuevo. «¿Es posible eso, Clara?». «Revisé los registros de modificación del sistema, señor», respondí. «Las fechas indican que los cambios se hicieron antes de cerrar los informes. Y todos figuran bajo el mismo usuario». Medina se recostó en la silla. «¿Qué usuario?». «El del señor López». El silencio cayó como una losa. Marcos se movió incómodo en la silla. «Yo quizá intenté corregir algunos detalles a última hora, pero no fue con mala intención». Medina entrelazó las manos. «El problema no es la intención, señor López. Es el resultado. Y el resultado es que usted ha estado alterando cifras para maquillar su rendimiento». Marcos me miró con rabia y súplica mezcladas. «Clara, diles. Tú sabes que yo». Lo miré por un segundo. Vi al hombre que había sido mi marido tantos años. El que se reía de mis sueños. El que me decía «ridícula». El que estaba seguro de que yo nunca saldría de la cocina. Y luego vi al supervisor de un departamento, sentado frente a su jefe, evadiendo responsabilidades, igual que hacía en casa. «Yo sé», dije despacio, «lo que dicen los números. Y los números no mienten». No levanté la voz. No lo ataqué, pero en sus ojos vi el golpe. Medina cerró la carpeta. «Señor López, esta situación es muy seria. Sus decisiones han afectado al departamento y a la empresa. Tendremos que tomar medidas disciplinarias». «¿Medidas?». Marcos palideció.
Pero yo llevo años aquí. He dado mi vida por esta empresa. Medina sostuvo su mirada. Tal vez dio años, sí. Pero no ha dado resultados últimamente. Y eso es lo que mantiene una empresa, no los discursos. La frase quedó flotando en el aire. Yo pensé, con una punzada extraña, ¡qué ironía! Es exactamente lo que ha hecho conmigo. Herrera intervino. Propongo suspenderlo temporalmente mientras revisamos todo el historial. Necesitamos saber hasta dónde llegan estas irregularidades. Medina asintió. De acuerdo. Quedará suspendido por el momento. Evaluaremos si procede su permanencia en la compañía. Marcos se levantó de golpe. Esto es una injusticia. Están confiando más en una asistente nueva que en alguien que ha trabajado años aquí. Medina se giró hacia mí. Confío en la persona que demuestra hechos, no excusas. Marcos se volvió hacia mí una última vez. ¿Estás feliz ahora, Clara? Escupió, con veneno en los ojos. ¿Esto era lo que querías? ¿Hundir a tu propio marido? Sentí un nudo en la garganta, pero no bajé la mirada. No quería hundirte, Marcos. Solo dejé de esconder tus errores. Él apretó los puños. ¿No tienes derecho? Tuve derecho, por primera vez, a hacer mi trabajo, respondí. Y lo hice bien. Medina terminó la reunión con voz firme. Eso es todo por hoy. Puede retirarse, señor López. Marcos tomó su carpeta, temblando. Salió de la sala sin mirar atrás. La puerta se cerró. Yo me quedé de pie, sin saber si respirar o llorar. Medina me observó en silencio. Debió ser incómodo para usted, dijo al fin. Un poco, sí. ¿Quiere tomarse el resto del día libre? No, señor. ¿Segura? Estoy segura. Se inclinó hacia adelante. Tiene carácter, Clara, y una honestidad que no es fácil encontrar. Me alegra tenerla en el equipo. Sentí un calor extraño en el pecho. Gracias. Cuando salí de la sala, el pasillo parecía distinto. No porque hubiera cambiado, sino porque yo ya no caminaba igual. Ya no era la mujer que esperaba en casa a que su marido regresara del trabajo. Era la mujer que acababa de demostrar, frente a su jefe, que siempre valió más de lo que él se atrevió a ver. Marcos llegó a casa tarde, mucho más tarde de lo habitual. Yo estaba en la cocina, guardando los platos, intentando que mis manos no temblaran, no de miedo, de anticipación. Sabía que esa conversación iba a ocurrir. Sabía que venía con fuego en los ojos. Sabía que su mundo se había resquebrajado y que iba a intentar arrastrarme con él. Escuché el portazo. ¿Dónde estás?, gritó, con una voz que no había escuchado antes. Aquí, respondí, sin levantar el tono. Apareció en la puerta de la cocina, ojos rojos, cara desencajada, respiración pesada. Fuiste tú, dijo casi sin voz. No una pregunta, una sentencia. ¿Fui yo? ¿Qué? Fuiste tú quien me quiso humillar frente a mi jefe. Respiré hondo. Yo no decidí nada, Marcos. Solo expuse los errores. ¿Mis errores? Tú que sabes de mi trabajo. Lo miré con calma. Sé que los números no mienten. ¿Y tú sí, no? Se acercó un paso. Su sombra cayó sobre mí. Años enteros sosteniéndote, dándote casa, comida, todo, ¿y me pagas así? ¿Sosteniéndome? Repetí, con una calma que lo desconcertó. Marcos, yo nunca te pedí que fueras mi dueño. Él frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Que no soy un mueble. Eres mi esposa. No soy tu propiedad. Sus labios se apretaron. ¿Y desde cuándo trabajas allí? ¿Desde cuándo estás metida en MI Empresa? Desde que decidí dejar de pedir permiso para vivir. Marcos se quedó en silencio. Solo un instante. Pero fue suficiente para que entendiera que jamás había escuchado algo así de mí. Se sentó en una silla, pasándose las manos por el cabello. ¿Cómo pudiste?
susurró. ¿Cómo pudiste sentarte ahí, frente a Medina, haciendo mi trabajo? Tu trabajo era apoyarme a mí. Mi voz, por primera vez, se endureció. No, Marcos. Mi trabajo nunca fue soportar tus mentiras. Él inclinó el cuerpo hacia adelante. Así que ahora eres perfecta, ¿no? La gran profesional, la mujer moderna. No soy perfecta, pero ya no soy pequeña. Esa frase lo mató por dentro. Se levantó de golpe. Te lavaron la cabeza. Me la lavé yo sola. ¿Quién te metió ahí? ¿Quién te infló el ego? Lo miré fijamente. Mi esfuerzo, mi estudio, mi capacidad. Lo que tú nunca quisiste ver. Marcos apretó los puños. Yo solo quería protegerte. ¿Protegerme de qué? Del ridículo, de fracasar. No querías protegerme del ridículo. Querías proteger tu poder. Él abrió la boca, pero no salió sonido, porque sabía que era verdad. Años enteros habían pasado así. Yo pequeña, él grande. Yo callada, él superior. Yo soñando bajito, él riéndose fuerte. Hasta hoy, Medina dijo cosas horribles. Gruñó. Me suspendieron. Me suspendieron por culpa tuya. Te suspendieron por tus decisiones. Eres mi esposa. Deberías estar de mi lado. Estoy del lado de la verdad, Marcos. No de la mentira, ni del miedo. Se quedó quieto. No por respeto, por shock. Su esposa, la clara silenciosa, la que agachaba la cabeza, la que le creía todo, ya no estaba allí. Había otra mujer en su lugar. Una que él no sabía cómo manejar. Una que no le temía. ¿Y qué esperas que haga ahora? Preguntó, con un hilo de voz. Aprender. ¿Aprender qué? A ser responsable de tus actos. A mirarte sin excusas. A trabajar sin atajos. A pedir ayuda si la necesitas. A no destruir lo que amas por miedo a quedar pequeño. Marcos bajó la vista. Pareció más perdido que enojado. Clara, ¿yo? No digas nada, lo interrumpí. No estoy aquí para consolarte, ni para salvarte. Esa parte de la historia ya terminó. El silencio se volvió espeso. Marcos, por primera vez en nuestra vida juntos, no sabía qué decir. No sabía quién era yo. No sabía cómo recuperar el control. Y entonces, con una voz rota, dijo, ¿vas a dejarme? Mi corazón se encogió, no porque quisiera llorar, sino porque esa pregunta llegaba 20 años tarde. No lo sé aún, respondí, pero sé algo con certeza. No voy a volver a ser la mujer que fuiste capaz de romper. Marcos cerró los ojos. Le tembló la mandíbula. Tuvo que apoyarse en la mesa para no desplomarse. Y allí, en esa cocina donde tantas veces me llamó ridícula, por primera vez entendió la verdad. Él ya no tenía poder sobre mí, ni en su trabajo, ni en nuestra casa, ni en mi vida. O lo aceptaba, o se quedaría solo en la caída que él mismo había provocado. El tiempo después de la suspensión de Marcos no fue un huracán, fue algo peor. Un goteo constante. Cada semana, una llamada, un correo, una reunión corta, y en cada una de ellas, una verdad que se iba haciendo más grande. Marcos no era imprescindible. Nadie lo era. Y la empresa podía seguir sin él. Yo seguía trabajando. Al principio como asistente en prácticas. Luego, poco a poco, como algo más. Una mañana, Herrera me llamó a su despacho. Clara, siéntate un momento. Obedecí, con las manos entrelazadas. Llevas varios meses con nosotros. Tu trabajo ha sido excelente. No solo detectas errores, propones soluciones. Eso no es común. Sentí cómo se me aceleraba el corazón. Gracias, señor. He hablado con el señor Medina. Queremos que te quedes, no solo como practicante, sino con un puesto fijo.
Mis ojos se abrieron sin querer. ¿Un puesto fijo? Sí. Como asistente ejecutiva de dirección. Estarías trabajando directamente con él. ¿Con él? Con el jefe de Marcos. Con el hombre al que mi marido insultaba en la mesa del comedor. No tienes la experiencia formal que tienen otros candidatos, continuó Herrera. Pero tienes algo que no se compra. Criterio, honestidad y resistencia. ¿Resistencia? Me dieron ganas de reír. No sabía que toda una vida, aguantando humillaciones, iba a traducirse en esa palabra. Acepto, dije, sin dudar. Y por dentro, una voz pequeña, pero muy clara, susurró: «Ya no vuelves atrás». Mi horario cambió. Mis responsabilidades también. Ya no solo organizaba archivos, revisaba informes clave, filtraba información, preparaba reuniones de alto nivel, manejaba agendas. Empecé a sentarme en salas donde se decidían cosas importantes. Escuchaba términos que antes solo oía de pasada en los discursos inflados de Marcos. La diferencia era que, ahora, yo no estaba en la cocina de nuestra casa, estaba en la mesa. Medina y yo empezamos a trabajar más cerca. No era un hombre fácil, exigente, meticuloso, impaciente a veces, pero había algo que lo diferenciaba de Marcos. Cuando yo hacía bien las cosas, lo reconocía, y cuando me equivocaba, no me destruía. «Clara, este informe está muy bien estructurado», me dijo un día. «Has conseguido simplificar algo muy complejo. Intenté que fuera claro. Lo lograste. Personas como tú hacen que mi trabajo sea posible». Esas palabras se me quedaron grabadas, no porque vinieran de un jefe, sino porque llegaban justo al lugar donde, durante años, se había acumulado el «no sirves para nada». En casa, en cambio, el ambiente se volvió denso. Marcos estaba casi todo el día allí. Suspensión, mientras se investigaba su caso, decían. Él lo llamaba injusticia. Yo lo llamaba consecuencia. «Medina me está hundiendo», repetía. «Ese tipo siempre me tuvo en la mira. Lo único que quiere es reemplazarme por alguien más joven, más barato, más manipulable». Lo escuchaba hablar de su jefe sin decir nada, porque sabía algo que él aún no sabía. Ese jefe se sentaba todos los días conmigo a trabajar, y no era estúpido, ni cruel, ni injusto. Solo no estaba dispuesto a sostener mentiras. Una noche, mientras cenábamos, Marcos soltó: «Si yo no vuelvo a esa empresa, más de uno se va a arrepentir». «¿Cómo quién?», pregunté, sin levantar la vista de mi plato. «Como el brillante señor Medina, por ejemplo». Lo miré con calma. «Medina no toma decisiones a la ligera. ¿Y tú qué sabes?» Sabía más de lo que él jamás habría imaginado. «Sé que las empresas no se hunden porque se vaya una persona. Así que ahora, ¿eres experta en empresas?». Sonreí sin humor. «Ahora hablo menos de lo que no conozco». «¿Te crees mucho desde que sales tanto de casa?». No respondí. No valía la pena. En su cabeza, yo seguía siendo la mujer que debía sentirse culpable por crecer. En la mía, yo ya no iba a pedir perdón por levantarme del suelo. Un viernes, casi 3 meses después de la primera reunión, Herrera entró en mi oficina. «Clara, el señor Medina quiere verte en su despacho». Golpeé la puerta y entré. Medina estaba de pie, mirando por la ventana. «Siéntate», dijo. «Será breve». Obedecí. Se giró hacia mí con un sobre en la mano. «Hemos terminado la revisión del caso del señor López». Mi espalda se tensó. Fue complicado. Había más irregularidades de las que pensábamos. No solo en cifras, sino en gestión. Asentí en silencio. La empresa ha decidido prescindir definitivamente de sus servicios. Sabía que esa posibilidad existía, pero escucharla así, en voz alta, hacía que la realidad fuera más pesada. «Entiendo», dije.
Medina me observó. Supongo que esto la afecta de alguna manera personal. Lo miré a los ojos. Podría haberlo negado. Podría haber dicho, no, solo es un compañero más. Pero ya no estaba en la época de mentir para proteger a otros. Es mi marido, respondí. Medina cerró los ojos un segundo, como si todo encajara de golpe. Lo sospeché cuando vi el apellido, pero preferí no asumir nada. No dijo lo siento. No dijo pobrecita. Dijo algo mejor. Si quiere tomarse tiempo, lo entenderé. Pero si se queda, debe saber separarlo. Aquí es Clara, mi asistente, no la esposa de nadie. Las palabras se clavaron en mí de una forma brutalmente liberadora. Me quedo, dije sin dudar, y puedo separarlo. Medina asintió. Lo sé. Por eso está aquí. Esa noche, al volver a casa, encontré a Marcos sentado en el salón, con una carta sobre la mesa. No hizo falta que la levantara. Sabía qué era. ¿Ya lo sabías?, preguntó, con la voz hueca. Me enteré hoy. Me han despedido, Clara. No había gritos. No había furia. Solo un vacío enorme. Lo sé. Tu jefe, ese hombre, es mi jefe, sí. Y tú trabajas para él. Lo dijo como si fuera un insulto. Para mí era un logro. Trabajo con él. Qué irónico, ¿no? Rió sin humor. Yo siempre creí que tú dependías de mí. Y ahora soy yo el que está sentado con una carta de despido, mientras tú vas a seguir entrando todos los días por esa puerta. Me sostuvo la mirada, por primera vez sin soberbia. Dime la verdad, Clara. ¿Estás disfrutando esto? Me quedé en silencio unos segundos. No. No disfrutaba su dolor. No disfrutaba verlo caer. Pero había algo que sí estaba empezando a disfrutar. Verme a mí misma de pie. No disfruto que sufras, Marcos, dije al fin. Pero sí disfruto al fin de una vida, donde tu sombra no tapa todo lo que soy. Él bajó la vista, y por primera vez comprendió que no estaba viviendo una venganza ruidosa, sino algo mucho más poderoso. Mi despertar, las semanas siguientes fueron un mapa de silencios. No de esos silencios que hieren, sino de esos que revelan. Marcos ya no gritaba, no culpaba, no discutía. Solo caminaba por la casa como si fuera un huésped en su propio mundo, mirando alrededor, como si todo fuera ajeno a él. Y quizás lo era, porque ese mundo, el que yo había sostenido tantos años, ya no le pertenecía. Una mañana, mientras me preparaba para salir, Marcos apareció en la puerta del dormitorio. ¿Vas a trabajar? Sí, temprano. Es lunes. Asintió, pero no se movió. ¿Sigues trabajando con Medina? No dijo su nombre con rabia esta vez. Lo dijo con respeto. ¿O con miedo? Sí, respondí. Estoy ayudándolo a reorganizar varios departamentos. Marcos tragó saliva. O sea, eres como su mano derecha. Me detuve un momento. No estaba acostumbrada a escuchar ese reconocimiento de su boca. Soy parte del equipo directivo. Ya, murmuró. ¿Quién lo diría, no? Lo miré. No para herirlo, para verlo de verdad. Era un hombre que se había construido a sí mismo sobre la idea de que yo siempre estaría detrás. Y ahora estaba mirando a una mujer que había aprendido a caminar sola. Al llegar a la oficina, Medina me llamó a su despacho. Clara, tenemos que preparar la junta del jueves. Necesito que revises estas proyecciones y que organices la presentación. Y se detuvo. Quiero que tú expongas conmigo. Me quedé inmóvil. ¿Yo? Sí. Llevas semanas trabajando en esto. Nadie entiende los datos como tú. Quiero que seas tú quien hable. Mi corazón dio un vuelco. Marcos jamás me habría dejado hablar en nada que lo involucrara. Es más, se habría reído de solo imaginarlo. Claro, señor, dije. Lo haré. Medina sonrió. Sabía que dirías que sí. Salí del despacho
con una certeza nueva. No estaba allí por lástima, ni por casualidad, ni por venganza. Estaba allí porque lo merecía. Esa noche, Marcos me esperaba en el salón. Tenía una carpeta entre las manos. He estado buscando trabajo, dijo sin rodeos. Me alegro. Pero no es fácil. No quieren contratar a alguien que salió mal de su último empleo. Me senté frente a él. Marcos, no necesito que me consueles, me interrumpió. No iba a hacerlo. Se sorprendió. Se le notó en los ojos. Solo iba a decirte algo que tal vez no quieres oír. Tu vida no está acabada, pero vas a tener que construirla. Tú, no yo. Marcos apoyó los codos en las rodillas. ¿Por qué nunca me dijiste que eras tan fuerte? Porque no lo sabía. Y ahora lo sabes. Asentí. Ahora lo sé. Pasaron los días. Llegó el jueves. Entré a la sala de juntas con Medina a mi lado. Había directivos, gerentes, gente importante. ¿Y yo? La mujer a la que su marido había llamado insignificante. Cuando Medina me cedió la palabra, hablé sin temblar. Mostré cifras, comparé resultados, propuse estrategias. No era la esposa de nadie. Era alguien que sabía exactamente de qué estaba hablando. Cuando terminé, hubo un silencio breve, seguido de asentimientos. No aplausos, no elogios desbordados. Algo mejor, respeto. Medina inclinó la cabeza hacia mí, con ese gesto mínimo que dice más que 1000 discursos. Al volver a casa esa tarde, encontré a Marcos en la puerta. No parecía enojado, no parecía roto, parecía rendido. Clara, dijo, necesito preguntarte algo. Dime, ¿tú todavía quieres estar conmigo? Respiré profundo, no por tristeza, por claridad. Marcos, te quise muchos años, te esperé, te creí, te justifiqué, pero ya no vivo en ese lugar. Entonces, ¿es un no? Pensé en todo lo que había sido, en todo lo que había perdido y en todo lo que por fin estaba construyendo. Es un aún no lo sé, pero sé esto. No voy a dejar mi vida para salvarte de la tuya. Él cerró los ojos y entendió. No era un castigo, era un límite, el primero real entre nosotros. Esa noche, mientras guardaba mis documentos, sentí algo que no había sentido nunca. No euforia, no venganza, no triunfo. Paz. Porque mi historia no era sobre hundirlo. Era sobre dejar de hundirme yo. Era sobre una mujer que un día decidió estudiar a escondidas y terminó ocupando un lugar que siempre le había pertenecido. Un lugar que Marcos nunca imaginó y que ya no podía reclamar. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana y supe que, por primera vez, no era la sombra de nadie. Era la mujer que había decidido ser.